después de los anuncios parroquiales, bienvenidos a su 26ª clase de geomática. Ya, como les dije, solo nos queda la próxima. Quizás se acabó. El último tema que tenemos para ver es un poco de los análisis avanzados que podríamos hacer con los sistemas de información geográfica, en específico con ArcMap, que es el análisis de redes. Hay varios tipos de análisis avanzados, pero en general nosotros alcanzamos a llegar hasta análisis de redes, y esto con decirles que los hace diferentes que muchas de las promociones, por así decirlo, de los semestres anteriores, porque no se veía análisis de redes. ¿Listo? Entonces, me parece muy, muy valioso que lo vean ustedes porque les va a servir demasiado. A los civiles les va a servir, estoy casi que seguro, a comprender términos que más adelante van a utilizar en transporte, y a los demás seguramente en algún momento van a utilizar de alguna manera el análisis de redes. Bueno, eh, a ver. También vamos a tener un quizecito hoy, pero entonces es simplemente uno de los ejercicios que vamos a hacer en la clase de estas herramientas de Network Analyst. Entonces es solo seguir la clase y les aseguro un 5. Bien, entonces, al final de la clase de hoy ustedes deberían conocer las funcionalidades de las herramientas de Network Analyst, entender los conceptos fundamentales de Network Analyst y saber el procedimiento para utilizar las herramientas de Network Analysis. Bien, hay distintos tipos de redes. En realidad pueden haber redes tanto artificiales como naturales. Cuando digo artificiales, pueden ser, por ejemplo, redes de transporte, redes de acueducto, redes de transmisión eléctrica. Y cuando digo naturales, me puedo enfocar de alguna manera, o puedo decir de alguna manera, puede ser una red neuronal, cosas así, ¿sí? O elementos así se constituyen como redes. Son, en términos prácticos, elementos conectados entre sí, que permiten el lanzamiento de distintos tipos de flujo. Y cuando digo este tipo de flujos, uno lo puede pensar de diversas maneras. A mí me gusta dar varios ejemplos para que ustedes traten de imaginárselo de la mejor manera. Si yo digo flujos de distintos tipos en redes, si lo miramos por el lado del transporte, nosotros podríamos decir vehículos o de alguna manera viajes, ¿sí? En energía, pues estamos transmitiendo una cantidad de energía determinada a través de esas redes. Entonces, piensen un poco que yo tengo un origen de la producción, de la generación de energía, y a través de un sistema interconectado viaja en el país o viaja en el espacio y llega hasta su distribución final. Una especie de grafo. ¿A qué te refieres como una especie de grafo? Un grafo es como una estructura de datos en sistemas que utilizan nodos y los nodos están conectados entre ellos y como que en esas conexiones tú, por ejemplo, puedes ver como la distancia o cosas por el estilo. ¿Sí? Entonces, con esa pregunta que me haces, que si una red es una especie de grafo, y con la definición que me das, sí sería, y lo vamos a ver más adelante. Entonces, un poco, si nosotros también pensáramos en acueductos, tenemos un lugar, una fuente, le tomamos el agua y lo trasladamos por todo el acueducto hasta puntos específicos. Entonces, en realidad, tenemos varios tipos de redes que transportan diferentes tipos de flujos, como lo quieran ver ustedes, o como lo quieran analizar de la mejor manera para ustedes. Les digo, vehículos, energía, agua, etcétera, etcétera. Específicamente, esta herramienta de Network Analyst nos permitiría contestar unas preguntas como: ¿cuál es la manera más rápida de ir de un punto A a B? ¿O cuál es la manera más, en realidad, para ser específicos con esa pregunta, debería ser cuál es la manera menos costosa de ir al punto B? Y ese menos costosa uno la puede resumir en términos de tiempo, en términos de distancia, ¿sí? Para algunos momentos uno puede traducir esa distancia a tiempo, ¿sí? Si uno trabaja en transporte, esta pregunta sería más corta. Digamos, ¿cuál es la manera más o menos costosa de ir desde el punto A al punto B?
qué casas estarán a, digamos, 5 minutos de una estación de bomberos, o cuál de la estación de bomberos es la más cercana a mi casa o a X casa, qué área del mercado cubre un negocio, ¿sí? Y también podemos responder preguntas como dónde abrir una tienda para maximizar cuota de mercado. Es decir, esta herramienta de Network Analyst nos permite hacer diferentes análisis en la red, desde algo tan sencillo como rutas, a hacer un análisis en general de dónde deberíamos posicionar o localizar una tienda o un elemento dada la configuración espacial. ¿Listo? Entonces, un poco para que empecemos a entender este tema de las redes, tenemos dos conceptos. El primero es una red geométrica, que en ArcGIS se compone de edges y junctions, que en términos prácticos es lo que nos decía Natalia, nodos y segmentos. Entonces, voy a dibujarles acá. Listo, bien. Entonces tenemos aquí un nodo. A ver. ¿Sí? Aquí tenemos un nodo. Y voy a tratar de que quede derecha esta línea. Y no quedó. Bien. Pero una red podría ser solo un elemento que tuviera dos nodos, o sea, un nodo acá y un segmento, ¿sí? Pero en general las redes están compuestas por más nodos y más nodos, ¿listo? Entonces, estas redes geométricas se componen de edges y junctions, entonces nodos y segmentos o links, si por así lo quieren llamar, les parece más rápido que decir segmentos. Entonces, nodos y links. Y entonces, generalmente si uno, por ejemplo, tiene redes de transporte, ya tienen direcciones, o si utiliza también redes de transporte, pues también tienen tiempos asociados a cada uno de los segmentos y demás. ¿Listo? También pueden ser redes de transmisión eléctrica. Cada uno puede tener su capacidad, su cantidad transmitida. Bueno, depende de las características de cada uno de las redes que estaremos tratando de analizar. Y por otro lado está el conjunto de eventos que forman la red o el dataset de red que utiliza ArcGIS. Y en ese dataset de red hay un elemento adicional, además de los links y los nodos, y es los giros. Entonces, supongamos que yo tengo una intersección como voy a poner aquí, a ver, en Google Maps. A ver, denme un segundo, por favor, les pongo Google Maps. A ver, una intersección que todos conozcan. Bien. A ver. Copiar. Slide. Grande. No, entonces voy a tener que ponerlo así acá, para que lo veamos. Entonces, esta es la intersección de la tercera con 22. Entonces, ahí abajito de la unión, aquí está la unión. Entonces, esto va a ser un segmento, un link, hasta este punto donde deberíamos representar esta intersección con un nodo. Profe, se está cortando. Uy, pues sí, vamos a ver si ya sí o se soluciona. Yo esperaría que se solucionara pronto. Bien, entonces les decía, esta es la intersección de la tercera con 22, aquí está universidades. Entonces, si uno fuera a representar esta intersección con nodos y segmentos, ¿sí? Yo tendría esta calle como un segmento, un link, que tendría un origen en un nodo, y acá esta intersección yo la podría caracterizar con un nodo. Entonces este segmento ya tendría dos nodos, el de inicio, el de final. Lo mismo esta vía, esta carrera tercera, este segmento de la vía de la carrera tercera, un inicio con un nodo y terminaría en este nodo. Igual este segmento también empezaría acá en este nodo y terminaría en uno más adelante. Y acá yo puedo hacer varias cosas. Si yo voy a representar las vías del Transmilenio, tendría un nodo, un nodo, un nodo, ¿sí? O si no, representaría esto con el nodo de acá, un link, un segmento y un nodo de acá. Pero lo importante es que ArcGIS, así como algunos
programas de modelación de redes utilizan los giros. Entonces, en cada intersección, Diego me dice que no se ve. ¿Están viendo? Estoy viendo. Ah, bueno, listo. Entonces, les decía que muchos de los programas que usan la modelación de redes utilizan los giros. Entonces, los giros es en cada nodo, ¿sí? O en cada intersección que yo estoy representando, se van a crear unos giros determinados. Entonces, ellos se van a crear, si yo tengo líneas o segmentos direccionales, se van a crear solo los posibles con esas direcciones. Entonces, aquí podría yo crear dos giros nada más. A la derecha acá y derecho, ¿sí? Porque esos son los parámetros de decisión que va a utilizar la red. ¿Sigo derecho o giro a la derecha? Aquí se va a crear, si vengo en este sentido, ¿sigo derecho o giro a la izquierda? ¿Sí? Sí, más o menos como Waze. Lo que pasa es que nosotros, en teoría, deberíamos hacer un trabajo muy fuerte en la red de tal manera que podamos eliminar estos giros. Estos giros se pueden eliminar, se pueden bloquear y con eso las rutas no van a ser como esto, ¿sí? En algunos programas, si yo tengo vías bidireccionales, lo que va a hacer también en el nodo es generar uso, ¿sí? Entonces, es muy importante tener en cuenta eso cuando estemos haciendo análisis de redes. ¿Listo? Entonces, un poco, este concepto de las redes, la red geométrica y el Network Dataset, que es el que vamos a utilizar hoy en nuestra clase de ArcGIS. Bien, a ver. Bien. Entonces, vamos acá. Entonces, un poco lo que tenemos en ciertos elementos de una red, que esa red la vamos a construir a partir de una capa de vías de la ciudad. Entonces, vamos a tener un shape de la red de la malla vial y a partir de esa shape de la malla vial vamos a construir una red y con esa red vamos a hacer los análisis que necesitamos. Entonces, la primera herramienta que vamos a utilizar es la de rutas. La herramienta de rutas nos permite encontrar la ruta más corta, en nuestro caso, que vamos a utilizar solo distancias, o si tuviéramos información de los tiempos en cada uno de los segmentos, podríamos encontrar la ruta de menor tiempo entre dos puntos, ¿no? Si, por ejemplo, también tuviéramos de alguna manera peajes incluidos, podríamos encontrar rutas con el menor costo, ¿bien? Entendiendo costo como una combinación entre tiempo y dinero, ¿bien? Entonces, para esto debemos hacer un procedimiento antes de utilizar las herramientas. Entonces, bueno, yo ya tengo aquí listo mi ArcGIS, espero que ustedes también, ¿sí? Voy a añadir de datos redes, equipamientos y red Bogotá, ¿bien? Entonces, antes de hacer cualquier cosa en esta clase, necesito que prendan la extensión de Network Analyst si no la tienen, porque si no, no van a poder hacer nada. Entonces, en Customize, van a Extensions, y en Extensions debe estar prendido Network Analyst, ¿bien? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, nos vamos a ir al catálogo y en la geodatabase, ¿cuál es la capa? Equipamientos y Red Bogotá. Bien, entonces aquí en datos, en esta geodatabase, vamos a crear con clic derecho sobre el nombre de la geodatabase. Con clic derecho vamos a poner nuevo Feature Dataset. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el Feature Dataset? Es simplemente como una subcarpeta que agrupa un número determinado de capas en un sistema de coordenadas específico. Es decir, todos los elementos que están dentro de ese set de datos debería o va a tener el mismo sistema de coordenadas. Bien, entonces en este caso yo lo voy a llamar red Bogotá. ¿Listo? Entonces le voy a escoger que el sistema de coordenadas sea Magna Colombia Bogotá y aquí no le voy a poner nada en coordenadas verticales y la tolerancia se la voy a dejar los predeterminados. Bien, bien. Una vez, señor. Qué pena, es que se me trabó como alrededor el computador. ¿Será que me puedes repetir o sea, como un resumen rápido de lo que hemos hecho desde extensions? Qué pena. Añadir las capas y crear un elemento que se llama el dataset, el feature dataset, que lo crea aquí en datos, no base de datos.
le pone clic derecho, New Feature Dataset, ¿listo? Ahí vamos. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es exportar esta red que yo tengo, este shape de red que tengo de malla vial, la voy a exportar en ese feature dataset. Que va a estar 2 veces dentro de la geodatabase, sí, pero es necesario que ese shape esté dentro de ese dataset específicamente para poder crear la red. Entonces, Orlando, una duda. Señor. Es que no pude crear dentro de la geodatabase que usted mencionó, o sea, voy al folder Connections en clase raster, pero tengo una carpeta, más no me sale la geodatabase. No, clase raster no, datos redes. Es que te toca bajar la de esta clase. Ah, ya, Yo listo. ayer le subí 2 sets de datos, uno es datos redes y el otro Network Analyst, que entre otras, ahí les dejo una guía de ejercicios para hacer de análisis de redes con datos de varias ciudades del mundo para que lo puedan ver. Dime, Listo, Orlando, le doy new. uno solo a la vez. Espera, Natalia, dame un segundo y le respondemos a, no sé quién era el que estaba hablando. Yo, Bueno, entonces, aquí en datos redes, clic derecho, Sí. New Feature Dataset. ¿Sí? listo, sí, señor. ¿A la feature dataset? Dime. ¿Qué nombre le pone a la feature dataset? Red Bogotá, lo que sea. Ok. Cualquier nombre, no pasa nada, es como lo quieras identificar. Bien, entonces una vez, les decía, tengamos ese feature dataset, es muy importante que creemos o que exportemos la malla vial, esta malla vial que tenemos aquí, la exportemos en ese dataset. Entonces, lo que voy a hacer es clic derecho, Data, Export Data, ¿bien? Y lo voy a guardar en este dataset que se llama Red Bogotá y le voy a poner el nombre de Red Bogotá. Voy a guardar aquí afuera, ya les muestro otro truco. Es que a veces hay como que me molesta en la guardada dentro de esos datasets, pero simplemente si yo lo guardo ahí afuera, o sea, pero dentro de la geodatabase, yo podría arrastrarlo y ponerlo en el dataset. ¿Sí, Ana Sofía? Disculpa, lo que pasa es que, bueno, a mí se me dejó entrar pues al sitio que pegamos, pero entonces cuando lo voy a exportar ya solo me sale de las opciones de Use the Same Coordinate System y pues solo me queda la última. Ahí no me genera problema, la que dice de Feature Dataset, You Export the Data Into. ¿Aquí te refieres? Exacto, me queda nada más esa, la de Sí, abajo. está bien. Eso lo que quiere decir es que lo va a guardar en un set de datos donde hay un sistema de coordenadas predefinido que es Magna Colombia Bogotá y está ok. ¿Listo? Orlando, pero no debe aparecer nada a la hora de que se crea el dataset, o sea, se crea automáticamente, pero no se ve, digamos, una notificación que diga que se creó. No, simplemente lo va a ver acá. Mírenlo. Ok, Estoy moviendo el cursor. Esto es lo que le debería aparecer. Y después, cuando exporte la capa ahí, debería aparecer la capa acá. Y si la exportó por fuera, simplemente la agarra y la desplaza ahí donde está el dataset. listo. Súper. Entonces, después de que tenemos ese shape, ¿sí, Natalia? Es que no, o sea, no me deja exportarla, no sé por qué. ¿Te pasó lo mismo que a mí? Que no lo dejaba exportar ahí en ese y me tocó por fuera. Dice que, pero igual si lo intento por fuera tampoco me deja pegarla. Dice como hay un error, las referencias espaciales no cuadran, algo así. Qué raro. Mira, ya le pusiste acá layers, Magna Colombia Bogotá, y Sí. todo, y le pusiste cuando creaste el dataset Magna Colombia Bogotá, porque eso puede ser. Sí, yo también, no sé. Vuélvelo a crear el dataset y te aseguras de que esté en Magna Colombia Bogotá. Ok. ¿Listo? Sí, Laura. No, profe, que me pasa lo mismo que a Natalia, cuando lo voy a arrastrar me aparece como un prohibido, por decirlo de esa manera, o sea, el simbolito de prohibido. Miren, me deja arrastrar. miren la capa en qué sistema de coordenadas está, porque es muy raro. Yo les pasé todo en Magna Colombia Bogotá. Está en Magna Colombia. Entonces así está bien. Sí. La otra es creen un segundo dataset y verán de pronto ahí. A mí me pasa que me pasó esto mismo. No me guarda en la primera, pero creo otra y ya en la segunda se puede hacer bien. ¿Listo? Es que a veces ArcGIS es mañoso. Me está diciendo que si puedo repetirlo, exportar los datos. Entonces, de nuevo, denme un segundo.
Tengo esto así, esta red, tal como está acá. Lo que voy a hacer, antes debo crear aquí, New Feature Dataset, se le voy a poner red, ¿sí? Le voy a decir Magna Colombia Bogotá, siguiente, finish, y ya, ¿listo? Entonces, si ves, Natalia, es que ArcGIS es mañoso, entonces, bueno. Entonces, les decía, creé mi Feature Dataset. Ahora voy a exportar mi capa de vías, la voy a exportar ahí, y le voy a decir Export Data. La voy a guardar en ese Red Bogo que acabé de crear, va a decir ahí, y le va a decir, y se va a llamar Red Orlando, ¿listo? Y le va a decir OK, bien, y ya. No la va a añadir porque no la necesito en este momento, ¿listo? Entonces ya tenemos 2 Feature Dataset, ¿bien? ¿Todos vamos ahí? Es la pregunta. Orlando, a mí cuando trato de exportarla no me sale el dataset. O sea, cuando seleccionaste la carpeta, digamos, Redbogo, a mí no me aparecía eso. ¿Por qué no le aparece? A mí Me tampoco salen me parece solo la unas database. carpetas normales, o sea, unas carpetas que tenía también ahí, pero nada del dataset. Estamos utilizando datos redes, ¿cierto? Lo que le subí anoche. Sí, pero no me aparece, digamos, la Acá en carpeta. el catálogo sí les aparece. Sí, en el catálogo sí, pero Bueno, luego entonces, cuando las lo que abro, no. puedes hacer, ¿cómo que no te aparece la geodatabase? Estás en la carpeta donde guardaste la de redes y todo, ¿sí? Yo le Sí, subí una geodatabase anoche. sí, cuando voy a exportar no me aparece la geodatabase, o sea, entro a la carpeta en la que está la geodatabase, pero no me aparece la geodatabase para exportarlo dentro de la geodatabase. ¿Extrajiste la geodatabase cuando descargaste los datos en una carpeta aparte? ¿Cómo así, profe? O sea, Sí, digamos, porque eso era útil. sí, quedó en una carpeta, no quedó en... Listo, y estás conectada a esa carpeta y ahí cuando das clic en esa carpeta no aparece la geodatabase. En el catálogo sí, pero cuando le doy a exportar a la capa, no me aparece la geodatabase dentro de la carpeta. Y estás segura de que acá abajo está File and Personal Geodatabase Feature Classes. No, ya voy a mirar eso, gracias. Bueno, ¿me avisas? Es que me tomo el tiempo de esperarlos Sí, en era este eso. momento. Es porque, perfecto, es porque si no hacemos esto todos y lo hacen bien, no vamos a poder hacer nada del resto de la clase. Entonces prefiero tomarme un poquito más esperándolos y que todo el mundo termine la red como debe ser y para poder hacer el resto. Yo podría haberles subido la red sin ningún problema, pero era para que aprendan a hacer la red. ¿Y también tiene cualquier nombre esa, Orlando? Sí, cualquier nombre. A ver, ¿por qué alguna de María Alejandra o Paula Andrea puede hablar y decirme por qué no les está funcionando? ¿Qué les aparece? Bueno, esperemos un minuto. A ver, los demás, los que ya tienen, les pido un poquito de paciencia, por favor, pero es importante que todo el mundo vayamos en el mismo momento en esta creación de esta red. Y Orlando, una pregunta. Señor, Digamos ahí en el catálogo donde yo guardé mi carpeta, me tendría que salir la geodatabase que yo hice con el sí, nombre y con la que exporté, ¿cierto? no la geodatabase, el feature dataset, porque yo a ustedes Esa. les pasé un geodatabase y estamos trabajando dentro de la misma geodatabase, ¿sí? Ok. Ah, sí, si no sale igual. ¿Sí? Listo, Sí. bien. Gracias. Orlando, yo la exporté y la puse como nueva capa, pero me sale, digamos, cuando creé todo el dataset, me sale adentro, ¿sí? ¿Sí está bien así? O sea, digamos, en el Red Bogotá, como te aparece a ti, me aparece equipamiento, Red Bogotá y la que acabo de exportar. Entonces arrastre esa que acabo de exportar ahí adentro. Sí, donde sí. ¿sí? Y ya le debería aparecer aquí como en otro nivel, es decir, que está dentro de este feature dataset. Bueno, tienen que verificar que cuando estén exportando, aquí, export data, y estén seleccionando la carpeta, les aparezca File and Personal Geodatabase Feature Classes, ¿sí? Porque si no, no les va a aparecer los otros elementos, ¿bien? Entonces, no sé, de pronto Santiago, ese es el problema, o si le aparece otro problema. Bueno, ¿estamos listos? ¿O necesitan un minuto más? Porfa, Santiago, hable por el micrófono y me dice qué es lo que le está pasando, porque así por escrito es un poco más difícil. Ah, Orlando, señor.
Ya estoy exportándolo y entonces pues puse lo que acabas de decir, pero entonces al abrir datos redes tenemos que seleccionar el Red Bogotá o todas las que están por fuera, ¿si me hago entender? No, es que no hay que volver a abrir ni nada, es solo exportarla ahí y dejarla. Ok, Y mejor dicho, en su ventana deberían aparecer estas dos capas que yo tengo, equipamiento Red Bogotá, y lo único que debería haber adicional es un cosito de estos con su red equivalente. Y ya, voy a eliminar esta porque en realidad no sirve, o sea, no la van a necesitar. Entonces debería aparecerle exactamente esto así. sí. ¿Sí? Si ya aparece eso así, estamos bien, estamos donde deberíamos ir. Me preocupa un poco Santiago que dice que no está pudiendo, o es que no sé, de pronto escríbame por WhatsApp, a ver, o si quiere llamarme por WhatsApp, no sé. A ver, ¿quién es? A ver. Ah, la está exportando, debe ser que la está exportando en otro lugar. Revise bien la ruta. Yo no sé si uno arrastra esto. Ay, sí, creo que sí. No, estaba tratando de hacer algo que no es posible. Nada, pues recuerden, aquí clic derecho, data, export data, aquí buscan la ruta donde debería estar. Si es Santiago el que me acaba de escribir y me está mostrando, debería buscar en el escritorio donde dice datos geo. Entonces, bueno, bien, listo, súper. Entonces, voy a seguir porque tenemos varias cosas por aquí. Entonces, lo primero, después de esto, es que ya vamos a poder hacer la red como tal. Entonces, aquí en Red Bogotá, o como lo hayan llamado ustedes, van a hacer clic derecho y le van a decir New Network Dataset. ¿Listo? Ahí vamos todos. Bien, entonces, ahí lo que les va a aparecer es una nueva ventana donde vamos a poder seleccionar varias opciones para crear la red. Él automáticamente pone una versión, esa versión 10.1 es... Orlando me está mandando un error, me está diciendo que there are no future classes in the network container. Debe ser porque no arrastró la red al feature dataset o no. Es que la tiene que arrastrar de tal manera que entre, que quede así como en otro nivel. Si no, no. Exacto, si no la van a tener vacía, por así decirlo. Ok, pero o sea, no me aparece cómo hacerlo. No, simplemente un clic, lo agarra y lo sube, lo desliza hasta ahí o lo exporta ahí adentro. No me sale. ¿Qué parte repito, Vivian? Bueno, a ver, aquí en Red Bogotá, fíjense que deberían tener la red primera que yo les entregué, los equipamientos y el feature dataset con la red adentro, ¿listo? Entonces, de nuevo, lo que hicimos desde el principio, esto no estaba, creamos el feature dataset, que es este Red Bogotá, le exportamos esta capa de Red Bogotá en este feature dataset, ¿sí? Cuando ya lo tenemos ahí, voy a crear la red, clic derecho, New Network Dataset, ¿listo? Ahora, siguiente, porque él ya nos puso el nombre automáticamente, nos escogió la versión, siguiente, escogemos Redbook, que es a partir de la capa en la que él va a crear la red. Siguiente, me dice que si quiero modelar los giros en esta red, le voy a decir que sí, para que me pueda hacer las rutas. Le doy siguiente, él va a calcular elevaciones, si tuviera coordenadas, le va a dar siguiente. Si nosotros tuviéramos otros parámetros que fueran, por ejemplo, el tiempo, el costo y demás, lo podríamos incluir acá. Pero en este caso solo tenemos de distancia, entonces vamos a darle siguiente. Si tuviéramos modos, es decir, si cada uno de los links o de los segmentos estuviera determinados para algunos modos, entonces los pondríamos acá. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, pensemos en la séptima peatonal. Es una vía, ¿sí? Que la representamos con nodos y segmentos, pero en general ningún carro puede pasar por ahí. Entonces, simplemente en un atributo adicional vamos a poner los modos, pero eso requiere un trabajo extenso de la red y no lo vamos a hacer. Entonces, le vamos a decir siguiente. Acá vamos a escoger nada más, le vamos a dar siguiente. Acá es importante que cree este Build Service Area Index, este índice de área de servicio, para que nos facilite algunos procesos más adelante, y le va a decir que finish. Entonces él va a crear la red, ¿sí? Y dice, the new network dataset has been created, o sea, ya se creó el set de datos de la red. ¿Quiere construir la red en este momento? Le va a decir que sí.
y él va a empezar a construir la red con los parámetros que nosotros acabamos de... ¿Listo? ¿Todos vamos ahí? ¿Alguno se quedó? ¿Sí vamos ahí o alguno se quedó? Sí vamos ahí, listo. Bien. Esperemos un minutico que termine de crear la red. Yo espero que sí. Bien, a ver. Listo. Entonces, acabo de terminar la red. Dice que si quiere añadir los otros elementos de la red al mapa, le voy a decir que sí. Y fíjense que él nos va a añadir la red de nuevo, ¿sí? El shape nos va a añadir los nodos y los segmentos en cada uno, ¿bien? Y este edges también tiene los giros incorporados de alguna manera, ¿listo? Entonces uno podría irse a ver las tablas de atributos. Entonces fíjense que está, este es el segmento, acá están los nodos, ¿listo? Bien, entonces, para no crear problemas de que está muy pesada las capas y demás, voy a dejar solo los edges como para visualizar y los equipamientos. Ni siquiera los equipamientos, voy a dejarlo así, ¿listo? O bueno, no, los edges no. ¿Listo? Entonces, lo otro que necesito que hagan es que hagan clic derecho acá y busquen esta herramienta que se llama, o este menú al aire que se llama Network Analyst. Apenas lo activen, les debería aparecer esto que está aquí. Yo ya lo puse aquí en mi barra. ¿Dónde lo pusiste, Orlando? Qué pena. Clic derecho, Network Analyst. Aquí, clic derecho sobre esta parte de acá. Bien, un momento que todavía no termina de cargar. Voy a esperar un momento. Hay mucha gente en la calle. Bien, ¿ya? Nada. No, está pensando. Listo, sigamos adelante. Súper. Entonces, sigamos adelante. Entonces, lo primero que vamos a hacer, aquí, les debería estar así, les debería aparecer así. Cuando ya tengan esta barra de Network Analyst, recuerden, aquí sobre este menú, clic derecho, Network Analyst. Cuando ya tengan esta barra, van a hacer clic sobre este botón de acá. Les va a aparecer esto, lo vamos a utilizar más adelante, mejor dicho, en contados instantes, solo para que de una vez lo activen. Y le voy a poner aquí Network Analyst y la flechita, le voy a hacer clic y le voy a decir nueva ruta. Entonces, esta es la primera herramienta. Cuando yo quiero conocer una ruta, la más corta o la de menor tiempo o la de menor costo, depende cómo lo quiera ver, él va a utilizar la red que creamos y le va a utilizar paradas que vayamos a ponerle. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, yo creo una red a partir de... yo creo una ruta, perdón, a partir de ciertas paradas sobre la red que acabé de hacer. Entonces yo he hecho zoom intencionalmente a lugares cerca a mi casa. ¿Listo? Simplemente estaba diciendo que yo le pongo una nueva ruta, entonces voy a crear rutas a partir de paradas que le voy a introducir. ¿Listo? Entonces, intencionalmente he hecho un área cerca a mi casa y voy a crear una ruta de mi casa a la universidad, como parecido a lo que hicimos en la primera clase de ArcGIS. Entonces, todo lo que sabes lo hicimos en Google, esta vez lo vamos a hacer en ArcGIS. Entonces, voy a introducir las paradas, ¿cierto? Entonces, aquí en la barra de Network Analyst van a ver un icono que tiene una bandera azul y un más. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Esto va a ser la herramienta para añadir puntos o para añadir elementos de acuerdo a lo que necesitemos. Es decir, en este momento quiero paradas, ¿sí? Yo podría añadir puntos, líneas, polígonos, que son barreras que lo vamos a hacer más adelante. Entonces, en este momento necesito que separen o que es aquí donde esté azulito, esté en stops, en paradas, ¿sí? Entonces, acá en Network Analyst, New Route, ¿sí? Después aparece todo esto de paradas, barreras, rutas, esto. Y aquí, para activar esta tabla de propiedades de Network Analyst, tiene que ser acá en este icono. Entonces les aparece ruta, paradas, ruta, etcétera, etcétera. Entonces les decía, con este icono aquí de la bandera azul y el más, fíjense donde está mi cursor, ahí voy a añadir elementos o paradas para mi ruta. Entonces, mi casa queda como por acá y la universidad queda como por acá. ¿Listo? Entonces, ahí ya puse dos paradas. ¿El qué va a hacer? Él va a crear una ruta de 1 a 2. ¿Listo? Para que él cree esa ruta,
tenemos que ponerle, fíjense dónde está mi cursor, aquí, donde hay como una línea azul, ¿sí? Y una grilla, y se llama solve, ¿listo? Entonces, ahí le pongo solve y él me va a crear esta ruta, ¿listo? ¿Todos vamos ahí? Bien, supongo que sí. Cuando seleccionaste los 2 puntos y luego, ¿qué hiciste? Seleccioné los 2 puntos y después le puse solve y ya, ¿bien? Entonces, ahora, Pero, disculpa, no he podido ubicar los 2 puntos. ¿qué, qué te aparece o en qué estás perdida? No sé, estoy intentando como ponerlos, pero no se ponen. ¿Cómo encuentras la calle? No, pues yo la encontré, fue porque ya más o menos sé dónde está ubicada. Pueden tomar cualquiera, no pasa nada. Pueden encontrar desde donde ustedes viven o de punto X, de un punto X a un punto Y. No necesariamente tiene que ser desde mi casa hasta la universidad. Puede ser desde su casa hasta la universidad. ¿Listo? Entonces, les decía, aquí añadimos con esta banderita azul y elementos aquí paradas, y le ponemos 1 y 2. Ahora, yo puedo hacer que él cree rutas también entre más paradas. Entonces, yo digo primero que quiero salir de la universidad, digo, de mi casa a la universidad y después quiero ir a un centro comercial que me queda aquí cerca. Entonces, le voy a poner una tercera parada aquí. ¿Listo? Le voy a hacer solve de nuevo y él me va a hacer una ruta que va y después viene. Entonces yo le digo, yo quiero a él decirle, mejor no. Entonces quiero ir primero al centro comercial. Entonces aquí en la parte de la izquierda voy a mover esa tercera parada, la subo y él va a crear, la va a mover, la 3, la va a mover en segunda posición. Es decir, ahora va a crear la ruta al centro comercial y después a la universidad. Le va a poner sol y él va a hacer esa ruta. Fíjense que cambió el hecho de que ahora ya no salía como por acá, sino así. ¿Listo? Bien, perfecto. Entonces, ahora hay unos elementos en los que yo puedo poner barreras. Es decir, por ejemplo, yo quiero decir que no puede pasar por un punto determinado o por una línea determinada. Entonces, voy a ubicarme acá en Line Barriers y de nuevo con la banderita y el más, voy a crear una línea, ¿cierto? Un clic y 2 clics para terminar. Entonces, él va a crear una barrera ahí y si yo le doy solucionar, él no debería pasar por esa línea. ¿Listo? Entonces, fíjense que ya me cambió la ruta completamente. Ahora, yo también puedo generar un polígono, y esto es particularmente importante si uno quisiera analizar zonas, por ejemplo, que uno quisiera decir, bueno, ¿qué va a pasar con viajes que van a centros específicos o van a lugares específicos si yo pusiera una zona de restricción? ¿Sí? Entonces, un poco podríamos hacer. ¿Cómo? Qué pena una pregunta. ¿Cómo hizo para hacer la línea esta que hace que cambiara la ruta? Entonces, aquí en Line Barriers, ¿sí? Se ubica ahí, tiene que ubicarse ahí. Si no se ubica ahí, no va a poder hacerlo. Y con la banderita y el más, hace un clic y 2 clics. ¿Listo? Bien. Hablando, una pregunta. Lo que pasa es que cuando, o sea, yo le pongo los 2 clics, pero entonces me pones como para seguir con la línea, o sea, como para hacer clic en otro lado, no sé qué, la barrera. ¿Estás segura que le está dando doble clic? Sí. Uy, no sé. Ya sé, creo. Bueno. La que creo que como que la está ubicando más. Listo. Entonces, les decía, yo puedo crear polígonos. Entonces voy a crear una barrera de polígono. Entonces voy a hacer un poligonito aquí de acuerdo como a la estructura de las calles. Voy a decir que no puede pasar aquí, 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 aquí. Ay, me fui. Aquí, aquí. Tengo una pregunta, disculpe. Señor. ¿Cómo hago para que me aparezca la ventana de Network Analyst al lado de la tabla Con de este control? botón, aquí en este botón, donde está Network Analyst, al lado derecho justo dice Network Analyst Window. Listo, gracias. ¿Listo? Bien, entonces les decía, yo ya creé mi polígono de restricción, es decir, ninguna ruta puede pasar por ahí, y le voy a dar resolver. ¿Listo? Entonces él me va a crear otra ruta acá para irme a la universidad. También una aplicación de esto es, por ejemplo, si ustedes quisieran analizar restricciones de carga. Entonces, si yo, por ejemplo, estuviera trabajando en una empresa, no sé, de mezcla de concreto, y entonces tengo la restricción de carga en Bogotá a ciertas horas, en ciertas zonas, entonces yo podría optimizar mis rutas de tal manera que no pasen por esas zonas de restricción. Por supuesto que en términos reales eso no pasa, pero solo teóricamente para que lo sepan de cómo se puede hacer uso de esta herramienta. Bien, entonces vamos a seguir a la próxima herramienta. La próxima herramienta es, si
Es que mi polígono no quedó como enrosado por dentro. O sea, el No pasa polígono nada. de... Ah, ok. No pasa Vale, nada, listo. es que va creando colores automáticamente, entonces puede ser otro color, ¿sí? Simplemente tiene que estar como el polígono así seleccionado y ya. Lo hice en polígono, el polígono lo hice aquí en Polygon Barriers, ¿sí? Y, ¿cómo así que eso? Es que eso es lo que hace el color por dentro, no entiendo a qué se refiere. No. Entonces, hay varias opciones. Yo puedo poner barreras de puntos, ¿sí? Barreras con líneas o barreras con polígonos. Con líneas, dice aquí. También pueden hacer líneas así como individuales, una aquí, otra aquí, otra aquí, da la misma. Yo lo hice con barreras de polígonos, ¿listo? Entonces puse aquí barreras de polígonos, acuérdense, tiene que estar azulito acá, y le puse el más y la banderita, y entonces empecé a hacer la barrera así, de una formita, doble clic y terminé, ¿listo? Es eso. Bien, vamos ahí, súper. Entonces, la otra herramienta es Closest Facility y nos permite, digamos, teóricamente, la definición de la herramienta es lo que aparece aquí en la presentación y es mide el costo de viajar, ya sea en distancia o en tiempo, de incidentes a facilities, ay, se me fue la palabra, a elementos en el mapa que están cerca de otros. Es decir, yo podría, si tengo mi casa y tengo hospitales o estaciones de policía o bibliotecas, saber cuál de esas bibliotecas está más cerca a mi casa. ¿Listo? Entonces, lo que voy a hacer, perdón, aquí, listo. Entonces, voy a deseleccionar cualquier cosa que tenga seleccionada para que no tengamos problemas, ¿sí? Y aquí, en Network Analyst, donde está la flechita, le voy a decir New Closest Facility, ¿listo? Entonces, el New Closest Facility me va a crear, fíjense, aquí, unas nuevas opciones que van a estar en 0 y demás. Voy a apagar esto que dice ruta, acá, para que no me muestre lo que ya habíamos hecho. Y tengo Closest Facility, y lo que voy a hacer es decir, quiero ver cuál es el hospital más cerca a mi casa. Entonces, un poco lo que tenemos que hacer es primero, en incidentes, voy a poner dónde está mi casa, ¿sí? Que ahora no la encuentro. Mentiras, aquí está. ¿Listo? En donde presento el New Closest, aquí en Network Analyst, New Closest Facility. ¿Listo? Bien. Entonces, en incidentes puse mi casa. Bien. Ahora, en Facilities voy a cargar los hospitales, ¿sí? Y esos hospitales están dentro de la capa de equipamientos. Entonces, voy a seleccionarlos porque hay muchos tipos de datos ahí dentro de esa capa de puntos. Voy a seleccionar los hospitales por su atributo. Entonces, voy a irme a un Select by Attributes, tipo igual, y busco hospital nivel 3. ¿Listo? Bien. Entonces, fíjense que si yo prendo equipamientos, van a estar seleccionados todos los hospitales nivel 3. Entonces, para cargarlos dentro de mi herramienta, le voy a dar aquí clic derecho, Load Locations, ¿sí? Entonces, en Load Locations, le voy a decir equipamientos, y en equipamientos, ay, Dios mío. Entonces, en equipamientos, Only Load Selected Rows, es decir, solo cárgueme los que están seleccionados y le voy a decir que OK. ¿Listo? Entonces, él me va a ubicar todos los hospitales. Y fíjense que él hace convenciones. Si él no los pudiera localizar, aparecería en rojo o aparecería azul con un signo de pregunta. Entonces, es para que lo tengan en cuenta de que puede pasar en algún momento. ¿Listo? ¿Sí, Natalia? ¿Me puedes repetir cómo hiciste para hacer el load de los hospitales? Es que me quedé en el select. Aquí en Facilities, clic derecho, Load Locations. Escojo equipamientos y le digo Only Load Selected Rows. Y ya. Y OK, bien. Ahí. Oye, Orlando, una pregunta. Es que yo ya lo seleccioné, pero no me sale como a ti que está ahí al ladito, en lo de Closest Facility. Sí. ¿Cómo hago para pasarlos allá? ¿O qué tenía que hacer? Aquí les aparece ruta o Closest Facility. Deberían escoger Closest Facility. Sí, pero digamos, cuando yo selecciono los hospitales de nivel 3, me sale para hacer lo que estás haciendo ahorita. O sea, yo fui a equipamientos, seleccioné los hospitales de nivel 3 Exacto. y ahí Entonces voy. ahora debería venirse aquí a Facilities, clic derecho,
load locations y los voy a cargar. Entonces, load from, cargar de la capa de equipamientos, y entonces aquí él se selecciona, solo cargue los que están seleccionados, y yo le voy a decir sí y ok. ¿Bien? Listo, así es. Súper. Entonces, una vez ya están cargados, voy a solucionar, bueno, antes debo hacer clic aquí donde dice Closest Facility Properties, voy a asegurarme en Analysis Settings, en la configuración del análisis, que esté de incidente a la facility, al elemento, ¿sí? Esto es el tipo que va a hacer. Bien, aquí donde dice Closest Facility, a la derecha hay un botoncito, ¿sí? Donde está mi cursor, le hago clic ahí y ya llego a la ventana. Bien, súper. Entonces, Qué pena, Orlando, es que me perdí en la parte de la selección de los hospitales de nivel 3. No pude seleccionarlos. ¿por qué no puedo seleccionarlos? Porque estaba viendo la tabla de atributos de los equipamientos y no encuentro, o sea, cuál es la casilla que me denomina cuál es el nivel del... Entonces, Select by Attributes, tipo, igual, Get Unique Values, y hay una categoría que se llama Hospitales nivel 3. Ok. ¿Listo? Sí. Una pregunta, ¿cómo uno puede borrar los puntos? Un punto, digamos, que uno seleccione entre todo el mapa. Listo, entonces con la banderita y el cursor, no con la banderita y el más, sino la que está a la derecha, la banderita y el cursor, uno puede ir y seleccionar uno de los puntos y le pone suprimir y ya se lo borra. Listo, gracias. Súper, bien. Entonces, y vamos acá, entonces ya cargamos ambas, ya configuramos, entonces le vamos a dar sol y él me va a decir que a mi casa el hospital más cerca es este de acá. Orlando, en lo que habías mostrado de las propiedades, ¿no tenemos que hacer ningún cambio? No, solo asegurarse de que esté de incidents a facilities, nada más, solo asegurarse de eso. Bien, entonces, como el quiz de hoy, les voy a pedir el favor de que subamos al Twitter con el siguiente hashtag redes SIC Uniandes, ¿cuál es su estación de bomberos más cercana? ¿Listo? Es solo hacer esto que acabamos de hacer con las estaciones de bomberos y tienen un 5. Les voy a dar 3 minuticos para que lo hagan. Orlando, qué pena. Una vez tengo seleccionados dos hospitales nivel 3, ¿cómo hago para sacar esa capa aparte? ¿Cómo? Una vez ya tengo seleccionados, tengo la selección de los hospitales nivel 3, que sigue después de eso, qué pena. Los carga aquí en Facilities. Clic derecho, Load. No importa, si está muy lejos, si están muy lejos, se quedaron atrás, les recomiendo vuelvan a ver esta clase y pueden subir el quiz hasta mediodía, ¿listo? O sea, tiene una hora completa para... Señor. Es que pues lo que se acaba de decir sí me queda atrás, la verdad, pero no tengo tiempo de ahora que acabe la clase hasta mediodía para mandárselo. O sea, que podía dar un poco más de plazo. Que ahorita tengo un laboratorio y no puedo faltar. Bueno, hasta las 3 de la tarde, entonces. Gracias. Orlando, una pregunta, ¿cómo hago Señor. para borrar todo lo seleccionado que hice de hospitales? Entonces, puede hacer varias cosas. Primero, quite aquí la selección de todo lo que tenga y ahora hace un New Closest Facility, ¿listo? Les voy a pedir, pónganme atención en esta siguiente herramienta y para que quede la grabación y lo puedan analizar en su estudio propio para hacerlo. Y igual lo vamos a ver la otra clase, pero quiero que quede en esta grabación para que lo tengan ahí en su estudio. Entonces, la siguiente herramienta es un área de servicio, ¿listo? Esa área de servicio, en realidad, lo que va a hacer es como generar un área aferente a ciertos elementos a través de la red, o sea, que se puede acceder a través de la red. Entonces, lo que yo tengo es un punto, por ejemplo, y genero un buffer, un área aferente alrededor de ese punto, teniendo en cuenta la red. Es decir, si yo tengo una estación acá, ¿cierto? Y después tengo una red, así más o menos, ¿sí? Y una red así, unas calles así, unas calles así, unas calles así, ¿cierto? Y yo le creo un buffer o un área de servicio de 200 metros, en lo que se va a ir es ir a recorrer aquí en este segmento 200 metros, pues aquí en este segmento 200 metros, ¿cierto? Aquí en este segmento 200 metros. Entonces lo que va a crear es como un área, así más o menos, a los 200 metros, caminando por la red que hay actualmente. ¿Listo? Entonces para hacer esto, vamos a crear aquí en Network Analyst New Service Area. A mí ya me aparece, ya la acabé de crear. Y lo que voy a hacer es, voy a añadir rápidamente la capa de estaciones de Transmilenio.
¿sí? En estación de Transmilenio tengo todas mis estaciones, voy a cargar, ¿listo? Entonces en Facilities, Load Locations, estación de Transmilenio, no tengo ninguna seleccionada, entonces voy a decir, ok, bien, él me las ubica todas, y ahora yo le voy a decir las propiedades de ese análisis. Esto yo lo veo como un buffer avanzado, ¿listo? Entonces lo voy a llamar el buffer avanzado. Entonces aquí de nuevo, en las propiedades, tengo varias pestañas, más que en la herramienta anterior, y es porque hay varios tipos de configuraciones que puedo hacer. En este caso voy a ir a Polygon Generation. Entonces, como les estaba diciendo, esto es un buffer avanzado. Entonces, recuerdan que nosotros les dábamos dissolve, dissolve none, dissolve all, dependiendo del análisis que queríamos hacer. En realidad ahora lo que queremos hacer es como un dissolve all, pero acá nos dan varias opciones. Lo primero es que no se disuelvan o que se traslapen uno con el otro. Eso no es lo que queremos. Que no se traslapen, pero que se cree como una frontera entre ellos apenas se encuentren. Tampoco quisiera eso. Lo que quiero es que se unan por valor. ¿Listo? Ahora, tengo el tipo de sobreposición, entonces, o superposición, es por discos o por anillos. Yo en este caso lo quiero por anillos porque quiero es cada distancia que yo le ponga un polígono para esa distancia. Entonces, le voy a dejar así y ya no le voy a mover nada más de esa pestaña. Me voy a ir a la configuración del análisis. Aquí me aseguro que esté en metros o en distancia y metros. Y acá le voy a poner los quiebres en los que quiero ese análisis. Entonces yo quiero a 250 metros, a 500 y a 1000. ¿Bien? Entonces, dirección away from facility, es decir, desde las estaciones de Transmilenio hacia la red. Y le voy a decir que aceptar. ¿Bien? Entonces ya está todo listo para generar las áreas de servicio. Y le voy a poner que lo resuelva. ¿Listo? Entonces fíjense lo que pasa. Yo generé áreas de servicio a 250, a 500 y a 1000 metros. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si alguien vive dentro de esta área moradita pastel, por así decirlo, se encuentra a menos de 5 minutos caminando, que es 1 kilómetro, ¿sí? Si está dentro de esta moradita, está a menos de 5 minutos caminando de una estación de Transmilenio. Y si está dentro de esta casi que negrita, quiere decir que está a menos de 3 minutos caminando de la estación de Transmilenio. ¿Listo? Fíjense que es como un buffer, solo que es más avanzado y es como en realidad debería hacerse porque todas las personas acceden a las estaciones de Transmilenio caminando. Entonces es un poco más realista de cómo distribuimos o de cómo calculamos el área aferente a las estaciones de Transmilenio. Esto lo digo, o me interesaba era que lo vieran de una vez, es porque siento que es particularmente importante para lo que están haciendo varios de ustedes en el proyecto final. Entonces, para que lo incluyan, de verdad sería muy valioso donde puedan hacer este tipo de análisis. ¿Listo? Entonces, señor. El quiz sería solo mandar la captura de lo que, pues de la ruta que calcula la estación de bomberos más cercana. Sí, señor. ¿No hay que poner información de la estación? No. O sea, mostrar cuál es la estación o solo con la imagen, Orlando. No, solo con la imagen de la ruta a la estación de bomberos y ya. Listo. ¿Listo? No tenemos que poner nombre adicional ni nada, sino solo con el hashtag. No, solo con el hashtag yo ya entro y reviso y voy mirando los que van poniendo y voy anotando para darles el 5 en el quiz. Profe, ¿puede repetir el hashtag, por favor? Hashtag redes uniantes. Gracias, Paula. O Andrea, o Paula, Andrea. No sé cómo prefiera. Bien, voy a parar la grabación. Listo, gracias, Andrea.